En este vídeo de ayuda para escribir el business plan vamos a hablar del plan de recursos humanos. Los recursos humanos son las personas que trabajan en la empresa y lo primero que tenemos que hacer o lo primero que habría que hacer es tener una idea clara de cuál es la estructura organizativa, es decir, qué personas ocupan puestos más elevados y qué personas ocupan puestos menos elevados. Para esto podemos diseñar un organigrama. Un organigrama es una representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa y de las relaciones que hay entre sus miembros. Te voy a enseñar ahora varios ejemplos. Vamos a empezar por el más clásico, pero luego vamos a ver otro tipo de organigramas que son un poco diferentes. Este sería un organigrama clásico. Es un organigrama en el que en la parte de arriba se ha puesto a la persona que dirige la empresa, debajo estaría todo el equipo directivo y inmediatamente debajo estarían las personas que serían supervisoras o responsables. Se podrían hacer más niveles en función de lo grande que sea la empresa y de la cantidad de gente que esté trabajando en ella. Cuando diseñamos un organigrama, aquí o las últimas tendencias, que es lo que se ve en pantalla, aparecen las fotos y los nombres de las personas en concreto, pero esto no es necesario. Pueden aparecer simplemente los cargos o incluso en lugar de hablar de puestos concretos de trabajo, se puede hablar simplemente de departamentos. Este organigrama que estás viendo en pantalla lo he sacado de Canva. Es uno de los muchos modelos que hay, ¿de acuerdo? Entonces puedes teclear simplemente en Canva organigrama, elegir uno que te guste, uno que os guste para vuestra empresa o que refleje cuál es la estructura organizativa que tenéis y simplemente lo implementáis. Esta es otra posibilidad. Este es un modelo que, aunque se ve un poquito más moderno, en realidad está organizado de la misma manera. Hay un jefe, un presidente que aparece en el lado de la izquierda y hacia la derecha, cuanto menor cargo tienes, más desplazado hacia el lado de la derecha apareces en esta empresa, ¿de acuerdo? Entonces es lo mismo, solo que rotado. En lugar de estar en un formato vertical, está en un formato más horizontal, ¿de acuerdo? Sin embargo, como te he comentado al principio, hay otro tipo de estructuras organizativas, hay otro tipo de organigramas. Este es un organigrama en el que hay una persona en el centro, que sería la responsable, y a su alrededor hay un equipo de personas que trabajan en distintos departamentos, pero no hay un departamento por encima de otro, ni hay una persona por debajo de otra, ¿vale? De unos años a esta parte hemos venido viendo, que hacía bastantes años a esta parte, hemos venido viendo cómo las estructuras organizativas de las empresas se hacen cada vez más planitas. Es decir, cada vez hay menos escalones entre el jefe dueño de la empresa y el trabajador que ocuparía un puesto de trabajo más bajo dentro de esa empresa. ¿Por qué? Pues porque especialmente en España trabajamos con empresas que son micropymes, empresas muy pequeñitas, pequeñas y medianas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si es menos gente la que hay que organizar, también se pueden crear estructuras mucho más flexibles en las que no hace falta que todo esté tan regulado y que todo esté tan encorsetado, ¿de acuerdo? Entonces, es obligatorio que en vuestro plan de empresa incluyáis un organigrama, pero podéis elegir cualquier modelo que os guste. Podéis buscar por internet, podéis buscar en Canva, cualquier plantilla que os parezca adecuada, que refleje vuestra idea de la organización, sirve. Y ya os digo que no es necesario que aparezca el organigrama con los nombres y las fotos de las personas, ¿de acuerdo? Simplemente con que aparezcan los cargos o los nombres de los departamentos que ocupan es más que suficiente. El siguiente elemento importante que hay que reflejar dentro del plan de recursos humanos de la empresa es lo que se llama el perfil del puesto de trabajo. Eso es una descripción de cada uno de los puestos de trabajo que tiene que indicar de manera resumida qué se hace en ese puesto y todo lo que implica. ¿De acuerdo? Vamos a ver contenidos de una manera un poco más detallada. Por supuesto, tiene que aparecer el nombre del puesto, jefe de ventas, responsable de marketing, jefe de contabilidad, lo que sea, ¿de acuerdo? Tiene que aparecer cómo se denomina ese puesto dentro de la estructura organizativa de la empresa. Además, hay que indicar en qué nivel está, ¿de acuerdo? Hay que poner quiénes son sus jefes inmediatos, quién es el supervisor directo, quién es el personal que está a cargo, es decir, hay que poner un poco quiénes están por encima, quiénes están por debajo y quiénes están más o menos al mismo nivel dentro de lo que es la estructura jerárquica. Y además hay que añadir cuál es el objetivo de ese puesto de trabajo, es decir, cuáles son las funciones que se hacen y cuál es el impacto que tiene que tener.
Por ejemplo, si estamos hablando del responsable del departamento financiero de la empresa, bueno, pues ocupará un nivel determinado relativamente alto, ¿de acuerdo? Tendrá que reportar, por ejemplo, al CEO de la empresa y a su cargo tendrá a todo el personal relacionado con la contabilidad y con la gestión financiera. ¿Cuáles van a ser sus funciones principales? Pues esta no va a ser la persona que va a estar cogiendo las facturas y metiéndolas en un programa para hacer la contabilidad. Esta será la persona que revise que efectivamente esas facturas las está introduciendo otro empleado de la empresa, que revise que se están preparando las documentaciones relacionadas con los impuestos, que se ocupe de que eso se esté pagando, ¿vale? Que tenga una persona que se ocupe de preparar esa documentación y de pagar esos impuestos, y será una persona que en determinados momentos del año tendrá que coger las cuentas de la empresa y tendrá que preparar un informe para decir, oye, las cosas van bien o van mal, estamos teniendo pérdidas, aquí nos estamos gastando demasiado dinero, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser una persona que no va a hacer las tareas más sencillas dentro de ese área en el que está trabajando, sino que como es el jefe de, va a supervisar a las personas que hacen esas tareas más sencillas, ¿de acuerdo? Lógicamente, tendrá que tener una serie de herramientas, una serie de metodologías que va a aplicar. Entonces, hay un apartado en el perfil del puesto de trabajo en el que hay que desarrollar todas estas funciones de manera detallada. Función 1, y se explica la función. Y se tiene que hacer con este programa tantas veces al año. Función 2, y se tiene que utilizar esta metodología estándar de esta manera en estos periodos. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir explicando cada una de las funciones. Una cosa es el objetivo general y otra cosa es las funciones concretas. Entonces, las funciones concretas hay que detallarlas, enumerar detalladamente, ¿vale? Y hay que indicar qué herramientas tiene que usar y qué metodologías tiene que aplicar para poder hacerlas correctamente. Además, hay que explicar cuáles son las relaciones que se establecen entre ese puesto y el resto. Si estamos hablando del responsable del área financiera de la empresa, será una persona que en algún momento tenga que hablar con los responsables de marketing, de producción, de otros departamentos para explicarles cuánto presupuesto tienen, cómo tienen que gestionarlo, de qué manera tienen que entregar la documentación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy posible, vamos, seguro, que este puesto de trabajo tenga que relacionarse con otros departamentos y con otros perfiles que pueden estar a su mismo nivel, por debajo o por encima. Bueno, pues también hay que explicar cuáles son estas relaciones y de qué manera se van a estructurar. Y por último, por último no, que hay otra cosa más, pero también hay que añadir cuáles son las competencias imprescindibles que tiene que tener esa persona o que se tienen que desarrollar en el puesto de trabajo. Es decir, qué conocimientos y habilidades son necesarias y cómo de desarrolladas tienen que estar. Tiene que ser una persona que tenga un mínimo de 4 años de experiencia en un departamento financiero, que tiene que tener un conocimiento avanzado de este programa informático en concreto, que además se valorará o se espera que tenga un determinado nivel de lo que sea, ¿de acuerdo? Aquí hay que explicar todo lo que tiene que saber y todas las habilidades que son necesarias. Lo normal es que en este apartado las cosas estén más centradas en las habilidades blandas. Ahora explico lo que son las habilidades blandas, pero esto no quiere decir que no se pueda meter ninguna parte de lo que llamamos el perfil duro. Cuando hablamos del perfil duro, estamos hablando de aquellos requisitos que son imprescindibles para contratar a una persona para un puesto de trabajo. Tiene que tener un certificado B2 de inglés. ¿De acuerdo? Esto sería una competencia reflejada desde el punto de vista de lo que es el perfil duro. Cuando estamos hablando del perfil blando, estamos hablando de cosas como, y tiene que ser una persona que tenga capacidad para mantener una conversación en inglés. Que esto es diferente a tener un certificado de un nivel concreto. Una cosa es saber hablar con los errores que haya o ser capaz de mantener una conversación y otra muy diferente es tener un certificado. Entonces, cuando hablamos de este apartado de competencias, conocimientos y habilidades, como norma general va a estar más centrado en la parte de perfil blando, aunque se pueden incluir algunos requisitos que tengan que ver con esas certificaciones o con esas condiciones del perfil duro. Vale.
Y después, y este ya sí que es el último, hay un apartado con otros requisitos. Y aquí es donde vamos a incluir ese tipo de perfil que os comentaba hace un momento. Tiene que tener una certificación universitaria en un máster, un grado concreto, lo que sea. Tiene que tener un certificado de idioma de inglés o tiene que tener un certificado de este nivel, de este idioma en concreto, ¿vale? Cualquier tipo de certificación o de habilidad que se requiera que esté probada por un tercero, ¿vale? Aquí se puede incluir también si se requiere un carnet de conducir y coche propio. Y se tienen que incluir otras cuestiones que están relacionadas con el puesto de trabajo, como por ejemplo, si va a ser obligatorio viajar o no, cuál va a ser el horario, cuál es el rango salarial y cuáles son las posibilidades de promoción. Es decir, entras en un puesto X de la empresa, pero con el tiempo puedes promocionar a lo siguiente. O si no hay promoción, se indica también, en este puesto de trabajo no existe promoción, sería el punto más alto en esta rama. No tiene por qué ser el CEO de la empresa, simplemente que después de director financiero, por ejemplo, ya no se puede ascender más. No hay nada por encima del director financiero más que el dueño, presidente de la empresa, y ahí no se puede ascender. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos definido todo esto, ya tenemos definido el perfil del puesto de trabajo. Y este es el que nos va a servir de base para poder hacer el reclutamiento de la empresa. ¿Qué es el reclutamiento? Pues el reclutamiento es encontrar gente que ocupe ese puesto de trabajo. ¿Dónde vamos a buscar estos candidatos? Pues los podemos buscar internamente dentro de nuestra propia empresa o externamente. Podemos poner anuncios en el periódico, anuncios en prensa. Ahora ya es muy popular que las empresas, sobre todo las grandes, tengan todo el tiempo abierto un proceso de reclutamiento en su página web. Suele haber un apartado en el que uno puede mandar el currículum, etc. Suelen buscar también en portales como pueden ser InfoJob, pueden buscar en las universidades, en las bolsas de prácticas y de trabajo de las universidades, revistas especializadas, es decir, reclutamiento externo es todo lo que no viene de dentro de la propia empresa. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay empresas que cuando buscan un determinado perfil, prefieren buscarlo dentro de su propia empresa y cubrir ese otro puesto, buscar un candidato para ese puesto que queda vacante, y hay otras empresas que al contrario, prefieren buscar una persona que venga de fuera porque lo que buscan es hacer un cambio en la cultura o hacer algún tipo de transformación, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con la estrategia que esté siguiendo la empresa en ese momento y con el tipo de perfiles que ya tenga incorporados. Y con el tamaño de la empresa. Hay empresas que son muy pequeñitas y cuando quieren crecer solo les queda buscar gente fuera, ¿de acuerdo? O sea que los motivos para elegir dentro o fuera son muy variados y hay muchas posibilidades, muchas ventajas, muchas desventajas y muchas posibilidades. Vale. ¿Cuáles son las fases del reclutamiento? Que esto también tenéis que definirlo en vuestro trabajo. Bueno, ya hemos hablado del puesto, del perfil, ¿vale? Y ya hemos hablado de cuáles van a ser nuestras fuentes de reclutamiento. Una vez que empezamos a reclutar, lo primero que vamos a hacer es una preselección. Es decir, vamos a coger los currículums que tenemos y vamos a decidir cuáles son interesantes y cuáles no. Los que no, simplemente son candidatos que no van a continuar adelante con el proceso. Los que son interesantes, hay empresas que les llaman a lo que se llaman pruebas profesionales. Sobre todo las grandes empresas, como reciben muchísimos candidatos, hacen exámenes de matemáticas, hacen exámenes de inglés, hacen exámenes de muy diversos tipos, ¿de acuerdo? Y eso les permite seleccionar los que sacan los mejores resultados en esas pruebas. Esos son los que continúan adelante y el resto ya no siguen adelante. Los que pasan esas pruebas suelen ir a una entrevista, ¿de acuerdo? Entonces, en esta entrevista se valora pues qué capacidad tienen, qué otro tipo de habilidades muestran, se les pregunta sobre todo por cómo han desarrollado su trabajo o cómo han hecho en determinadas situaciones en las que ha habido tensión o ha habido problemas en el pasado, ¿de acuerdo? Se valoran un poco otro tipo de cosas que no vienen en el currículum, pero que son importantes también para la empresa. El que pasa la entrevista pasa a la siguiente fase y el que no, pues simplemente se desecha. Aquí la siguiente fase serían pruebas de evaluación de competencias. Normalmente son dinámicas de grupo.
todos los candidatos se les pone en una misma sala, se les prepara algún tipo de prueba o de test que tienen que hacer y en función de eso se decide qué perfiles son más interesantes y cuáles no. Después de esto puede haber otra entrevista posterior, pero ya más concreta. Ya sería con el jefe directo o con alguna persona que esté muy relacionada con el puesto de trabajo que se va a cubrir, ¿de acuerdo? Y una vez que se ha hecho esto, se toma una decisión. Normalmente las empresas se quedan con 2 o 3 candidatos, aunque hay uno que les gusta más y es el primero al que van a llamar, pero se quedan con 2 o 3 candidatos. ¿Por qué? Porque la gente que busca trabajo está normalmente en varios procesos de selección al mismo tiempo. Entonces puede ser que el candidato que la empresa haya elegido también lo haya elegido otra compañía y el candidato decida quedarse con la otra compañía. Entonces siempre es importante elegir 2 o 3 personas. Una vez que se ha hecho esto, se verifican todas las referencias, las certificaciones, se hace una revisión médica, se comprueba que está todo correcto y empieza lo que sería la fase de contratación e incorporación. Entonces, esto es una fase más de tipo administrativo que va seguida de un periodo de prueba, ¿de acuerdo? Esto, por ley, pues tiene una serie de requisitos o de circunstancias en los que la persona puede ser despedida sin previo aviso. Una vez que se ha pasado el periodo de prueba, ya se produce la integración definitiva en la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, desde la definición del perfil hasta la integración, son las fases del reclutamiento y tenéis que hacer una descripción. No hace falta hacerlas todas. Si es una empresa pequeñita, puede tener menos fases y puede saltarse determinadas cosas. Pero yo os enseño todo lo que se puede hacer para que podáis elegir qué es lo que más os interesa, ¿de acuerdo? Desde luego, la fase de integración es obligatoria, la contratación es obligatoria y que haya un puesto de perfil y algún tipo de procedimiento de captación también. Y a partir de ahí, el resto de cosas podéis elegir en vuestra empresa cuántas vais a tener y cómo lo vais a gestionar. Es muy importante desde el punto de vista empresarial la motivación y la satisfacción de los trabajadores. Tiene un impacto decisivo en el desarrollo y en el futuro de cualquier empresa. Mirad, en esta imagen que tenéis en pantalla es un extracto de la satisfacción de los empleados en España. Es un estudio que se hizo en el 2017 que se llama Engagement and the Global Workplace. ¿Vale? Entonces, en España, en el 2017, solo un 7% de los trabajadores entrevistados estaban muy satisfechos y muy comprometidos con su empresa. Solo un 7%. Es un porcentaje muy pequeñito. Y la situación a nivel global es un poquito mejor, pero no mucho, solo un 13%. Y sin embargo, la cantidad de trabajadores que no se sentían nada comprometidos con su empresa y que estaban muy insatisfechos era de un 15% a nivel de España y de un 11% a nivel global. Aquí había 803 participantes, más o menos proporciones iguales de hombres y mujeres, podéis ver las distintas edades y podéis ver los distintos tipos de puestos que ocupaban. Managers, o sea, gerente, un gerente senior, si ocupaban un puesto técnico, si estaban en un puesto más operativo, como pueden ser puestos de ventas, de servicios, etcétera. ¿Esto qué indica? Pues que el éxito de la empresa al final va a depender de poder quedarse con los mejores trabajadores. Y los mejores trabajadores son los que se van a quedar porque están contentos con la empresa. Porque si no, en el momento que les ofrezcan más dinero o les ofrezcan alguna pequeña mejora en las condiciones de trabajo, se van a marchar. Por esto es importante que en vuestro business plan no falten las estrategias de motivación. ¿De acuerdo? Como estamos hablando, el impacto en el resultado empresarial es muy alto. Un trabajador contento es un trabajador más creativo, que va a aportar más innovación a la empresa, que va a sentir que tiene un crecimiento personal y un desarrollo personal y por lo tanto se va a sentir más comprometido con la empresa porque no solo se consiguen los objetivos de la empresa, sino que la persona también está consiguiendo sus objetivos individuales. Va a haber una mejor gestión del estrés porque en todas las empresas hay estrés, ¿de acuerdo? Va a faltar menos al trabajo, aunque esté enfermo, no va a decir, uy, tengo un catarrín, pues me voy al médico y me pido la baja. No, va a ser un trabajador que va a decir, oye, mira, esto es un catarrín, yo me voy a trabajar. ¿De acuerdo? Solo en caso de circunstancias mayores voy a pedir una baja laboral. Va a haber menor rotación, se van a marchar menos otras empresas y van a ser más productivos. Todo esto, entre otras muchas cosas, porque podemos hablar del clima entre los trabajadores, de la colaboración y de un montón de cosas que también van a tener impacto en los resultados.
Entonces, en vuestro business plan vais a tener que poner cuáles van a ser vuestras estrategias de motivación, de qué manera vais a hacer para que los trabajadores estén contentos y no se quieran ir a otra empresa aunque les den un poquito más de dinero o aunque les mejoren un poquito las condiciones, ¿de acuerdo? Y esto también va a ir acompañado de un plan de formación. Ahora se habla ya mucho de la formación a lo largo de la vida. Malas noticias, sacarse la carrera no es el final, sino solo el principio. Vamos a tener que seguir formándonos todos durante el resto de nuestra vida. En las empresas tiene que haber un plan para actualizar y mejorar la actitud y la aptitud de los trabajadores. Es decir, hay que hacer planes de formación para que aprendan a usar herramientas nuevas, pero también va a haber planes de formación que les ayuden a desarrollarse como personas y que les ayuden a mejorar sin necesidad de que eso sea aprender Excel, por ejemplo, o sacarse un título de inglés o aprender un conocimiento concreto, ¿vale? Por eso hablamos de actitudes y aptitudes. Esta es la manera de asegurarnos de que nuestros trabajadores tienen las competencias y las habilidades que necesita nuestra empresa. Esta formación tenéis que diseñarla en 3 momentos diferentes, ¿vale? Puede ser antes de la incorporación en el puesto de trabajo. Mira, una persona que entra a trabajar en esta empresa tiene que saber usar nuestra herramienta corporativa para apuntar no lo sé, por ejemplo, si es un centro de atención telefónica, tiene que saber utilizar el programa para apuntar qué cliente ha llamado, qué problema tenía y de qué manera se le ha resuelto, para que haya una ficha y se pueda hacer un seguimiento. Se puede hacer de forma simultánea a la incorporación. Es decir, la persona entra y los primeros días empieza a hacer tareas un poco más sencillas y se le van enseñando las herramientas que necesita utilizar, ¿vale? O se puede hacer más adelante, cuando la empresa ya está en plantilla. O se pueden hacer las 3, antes, durante la incorporación y luego cuando ya está en plantilla, ¿vale? Normalmente cuando la persona ya está en plantilla en la empresa, el plan de formación hace referencia a mejorar sus conocimientos, sus actitudes, sus aptitudes para que promocione y pueda ascender, o a que pueda hacer mejor las cosas en su puesto de trabajo, o a que haya algún tipo de mejora significativa de alguna manera en los procesos empresariales, ¿vale? Oye, mira, vamos a implantar una tecnología nueva, vamos a formar a todos nuestros trabajadores en esta nueva tecnología para que puedan implantarla, ¿de acuerdo? Y en principio, este sería todo lo que tendríais que desarrollar dentro del plan de recursos humanos del business plan que estáis escribiendo. Espero que el vídeo te haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.